Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora hablamos de un tema muy bueno e importante. No vamos a criticar las iglesias porque no se trata de eso, sino de aprender de qué podemos caer en cuenta que estamos haciendo bien o haciendo mal. En pandemia, todo se parte después de pandemia y pandemia, desgraciadamente así. En pandemia yo tuve, gracias al Señor, la fortuna de poder recorrer muchas iglesias, iglesias con una estructura muy grande, otras con muy pequeñas, con economías muy buenas y también con economías muy malas. Pero es chistoso eso, es gracioso ver cómo en ese momento de pandemia hasta las personas que teníamos que sacar el pecho como cristianos no lo hicimos. Muchos nos escondimos y nos dio miedo. Esa es la palabra textual, miedo. En el podcast que yo hablo que se llama Realidades se trata de eso y hoy lo voy a colocar a colación. La realidad de lo que pasó y lo que está pasando. El Señor dice que la iglesia somos todos. Tú y yo, el de la esquina, el panadero, el habitante de calle, el miedo de la esquina, el que sopla, la prostituta de la esquina, la china, la flaca, la gorda, la negra, la gris. Todos somos iglesia. Esa es la iglesia que el Señor viene a recoger cuando Él venga a hacer su llamado. Esa es la iglesia. Él no va a llamar las casas, ni se va a llevar las casas, ni las bodegas, ni nada de eso se va a llevar. Se va a llevar a su iglesia, que es la que forma ese sitio donde nos congregamos. El sitio donde nos congregamos, pues lo hacemos llamar iglesia porque vamos nosotros. Pero lo chistoso es esto, es que en pandemia la iglesia siempre casi permaneció cerrada. Después de un tiempo fue que decidieron cerrarla. Pero teniendo estructuras tan grandes, hay iglesias que tienen bodegas muy grandes y decidieron solamente no abrir, ni recibir la gente que las estaban sacando de sus casas, las botaron a la calle y no tenían a dónde ir. Ninguna iglesia que yo creo que yo conocí, casi la mayoría de las iglesias, grandes o pequeñas del sur, del norte, de oriente, occidente de Bogotá, no conozco la primera. No conozco la primera que abrió. Es, es triste decirlo, pero no conozco la primera. Si estoy fallando, que alguien me escriba y diga, mira, yo la abrí y tengo pruebas para que la abrí, para que me pueda tapar la boca y me pueda enseñar de cómo hizo, porque en esa pandemia te nos enseñó de que la economía estaba muy mal. Y estaba tan mal la economía que nosotros enseñamos, hacemos los cursos de el ahorro uno, el ahorro recargado, el ahorro no sé qué, el ahorro del Señor, el ahorro sí sé cuándo, pero la iglesia no ahorra. Porque muchas iglesias que se encargan y dicen que es que están ayudando al necesitado, pero no lo hacen. Lo hacen cuando vienen invitados de otros países a donar en las iglesias, y sí lo hacen, pero cuando el dinero es propio de la iglesia, no lo donan. Simplemente no lo hacen. Ahora hay un llamamiento muy duro de, de llamar al Espíritu Santo, como mucha gente quiere hacerlo. Quieren llamarlo de avivamiento, porque llega el avivamiento. Y es muy gracioso porque, como ahorita en Estados Unidos pasó un avivamiento que para mí no es un avivamiento sano, ni es normal. Ya las iglesias en Colombia aquí están llamando a 12 horas de avivamiento, 13 horas, 15 horas, 20 horas de avivamiento. Ahora sí pueden abrir las puertas para la gente, para que vaya a adorar al Señor. Yo creo, ¿por qué hago esto? Porque yo creo que las iglesias deberían estar más tiempo abiertas para el Señor. Si es la casa del Señor, porque es la casa del Señor, no es la casa del pastor, es la casa del Señor, deberíamos tener tiempo para la gente que se sale a trabajar a las 7 de la noche y puede ir a su iglesia a adorar, o pueda ir a tales horas a adorar, a sentarse ahí en la iglesia y compartir, hablar, ¿cierto? Será muy lindo. Pero ahora sí lo hacemos porque queremos hacer una apariencia tan mala. Digo que es muy mal, que es trabajar sobre la apariencia es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, yo quiero decirte que, mira, cuando nosotros entendemos de que el sitio donde nos reunimos, la bodega, la casa, el sitio donde nos reunimos, le llamamos iglesia por nombre que le colocamos. Pero la iglesia del Señor eres tú. Ese es el sitio donde nos congregamos. La iglesia eres tú. Tú a donde vaya eres iglesia. Tú eres el ejemplo de lo que el Señor quiere mostrarle a los que no nos conocen. Esa eres tú. Y desgraciadamente estamos cayendo en un fascismo tan grande, donde nuestros pastores y nuestros líderes espirituales te llaman al servicio, pero solamente al servicio de para el servicio, no de la iglesia,
porque si fuera para el servicio a la iglesia sería muy distinto. El servicio a la iglesia, ¿cuál es? Ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, al preso, al enfermo. Ese es el servicio. Y ayudarle a quien lo necesita de su congregación. Para ayudar a esa congregación tenemos que ir a un sitio a congregarnos y conocemos todos. Es decir, hola, fulanito necesita comida, venga, yo le doy. Fulanito necesita una llamada, venga, yo lo llamo. Fulanito necesita una visita, venga, yo lo visito. Fulanito necesita una ayuda económica, venga, hacemos una vaquita y le llamamos una ayuda económica. Por eso es tan necesario congregarnos. Pero la ayuda deberíamos ser entre los que nos congregamos, y de ahí, ya que tenemos una solvencia en los que nos ayudamos, que podemos ayudar a algo, hacer un mercadito entre muchos, podemos salir a llevar el evangelio a los demás, compartirlo. Pero las iglesias se han compartido en lo que yo digo, eso para mí es lo que se llama yo un legalismo sofocante. El legalismo sofocante, ¿cuál es? Es cuando el experto o el líder, el pastor, sabe de las leyes espirituales, o sea, estas leyes espirituales, y te guía a ti a cumplirlas, pero para el servicio no de la palabra, ni de la gente, sino para el servicio personal. Entonces, si tú no sirves para lo que él necesita, entonces no sirves para el evangelio. Déjame decirte que eso no es así. Ese no es el servicio. Si te está pasando algo en tu iglesia, tienes que analizar mucho, ora mucho para que el Señor te dé un discernimiento de lo que estás haciendo. Porque muchos están manipulando ese servicio. Entonces el hermanito que sabe carpintería tiene que servirme a mí, en mi casa, en mi hogar, en mis cosas. Eso se llama el servicio, porque yo soy el ungido del Señor, no, ungidos somos todos. El Señor nos quiere a todos. El líder o la persona encargada del liderazgo de la iglesia tiene una responsabilidad, y es la de guiarlo por el camino. No quiere decir que lo que él diga sea ley, porque lo que él dice hay veces puede tener fallas y equivocaciones. Lo que dice aquí es que tenemos que cumplir ciertas normatividades, y es pues ser honestos, transparentes, colaboradores, ¿cierto? Primero tenemos que escuchar antes de hablar. Son cosas como tan básicas que las puede cumplir cualquiera. Y a ese servicio se denomina el Señor cuando quiere que nosotros sirvamos a los demás, que colaboremos a los demás, que tengamos ese espíritu de servicio, de colaborar, pero de colaborar y ponerla al servicio de la iglesia, no del pastor, porque estamos endiosando al pastor. Ahorita si tú hablas de la iglesia que queda en 100, entonces ya no dicen el nombre de la iglesia, el nombre del pastor. En la iglesia, la mayoría de las iglesias hablan de mi pastor fulanito de tal. Y si es lo que él dice, eso es ley. Porque estamos tan perezosos espiritualmente que no queremos sino que nos digan todas las cosas, y no queremos masticar ni queremos leer, no queremos hacer un escrito por lo menos. Decir, venga, la palabra me dijo esto, quiero analizarlo. Pero no quiero decirte que hoy te llevo a que hagas un acto de contrición y lleves a cabo esa unidad con el Señor, y tengas ese momento con el Señor, y quites ese enfriamiento que tienes en tu corazón, y no te vuelvas de motivaciones. Porque que son muchos sermones de motivaciones, muchas ideas de motivaciones, de moda. Entonces, como de moda está orar allá en Estados Unidos y alabar al Señor tantas horas, vamos a buscarlo aquí como sea, decir que estamos trayendo al Señor no, el Señor está en todos lados. El Señor dice que donde estamos uno o dos orando, Él está ahí. El Señor dice que si tú entras en tu aposento, en tu soledad, en tu privacidad con el Señor, en tu intimidad con el Señor, Él va a oír tus oraciones. Eso lo dice ¿dónde? No dice Giovanni, no, lo dice la palabra de Dios. Es tan sencillo como eso. A veces queremos colocarle un montón de principios, un montón de los 5 pasos para hacer, los 7 pasos para no ser, los 8 pasos para hacer, los 19 pasos para no sé qué. Dejémonos de tantos legalismos, porque esos son legalismos que muchos están usando para manipular. Y no te dejes manipular, deja que tu corazón te hable, deja que el espíritu que está en ti te hable y te guíe. Y no dejemos de ser tan duros de corazón. Recuerda que, mire, la mayoría de la parte económica de la iglesia, que se fueron en las iglesias en la pandemia, la mayoría están en las fachadas de las iglesias, en la música de la iglesia. Conozco una iglesia que lleva más de 100 millones de pesos metidos en música. Y cambian cada rato, y tú siempre que vas hay una falla en música.
Es loco. Siempre que hay una falla en música, pero pues es loco, pero pues bueno, digamos que todo eso puede cambiar, ¿cierto? Pero es para pensar, es para analizar, no es para criticar, sino para analizar. Porque la economía de las iglesias está yendo a otra parte, porque mientras estamos en pandemia y la gente que estaba siempre ayudando a su iglesia, que estaba sirviendo en la iglesia al pastor, porque no a la iglesia sino al pastor, sufrieron tan mala experiencia que su pastor está en una finca, descansando. No me vengan a decir que es que ahorita es que porque él es bendecido y porque él hizo. No, eso dejémonos y volvamos a una realidad, traigámoslo a eso una realidad, realidad, no misticismo ni una espiritualidad falsa que tenemos. Tengo una realidad. Sé que muchos me van a caer encima por esto, pero la realidad sencillamente es algo que se puede decir, es algo que no es una mentira. La mayoría de las iglesias casi no ayudaron a sus feligreses, y si ayudan a sus feligreses ayudaron porque otra gente estaba donando, no porque tuvieron la capacidad tienen la capacidad de ahorrar, tener su cuenta bancaria como tienen la mucha que era en Nequi, en Play, en la vivienda, tienen 50 bancos y 50 formas de abonar, pero dicen que toda la plata se va para los humildes y para los necesitados, pero su pastor cada día tiene más fincas, más carros y más cosas. Hay un podcast que yo tengo sobre eso y es cómo debe vivir un pastor. Y en eso está eso, el pastor debe vivir del evangelio. Claro que debe vivir del evangelio, claro que sí. Ahí lo dice, si hace las cosas bien. Pero vivir del evangelio no es querer vivir como un rey a costas de lo demás. No, vivir del evangelio es que tú predicas, que tú enseñas, que tú tienes tus ovejas, que las cuidas. Muchos de los pastores líderes de la iglesia no fueron a buscar sus ovejas, no mandaron a otros porque les daba miedo ir. O bueno, no digo de miedo, si, perdóname si estoy hablando mal. De pronto estaban con alguna reserva para no ir, pero es la realidad, simplemente la realidad. Solamente les digo esa inquietud, ustedes son la iglesia. El sitio donde van es donde se reúnen. Ese sitio está muy lindo, las mejores sillas, el mejor sonido, las mejores pantallas, pero mucha de la gente de su iglesia está pasando hambre. Mucha de su iglesia, las parejas se están separando. Muchas gente de la iglesia ya no están asistiendo. Mucha gente de la iglesia está enfermando, mucha gente de la iglesia está muriendo, mucha gente de la iglesia simplemente no quiere ir, mucha gente de la iglesia simplemente se fastidió de tanto engaño y tanta manipulación. Dejemos ese legalismo sofocante. Ese legalismo es que te sofoca y te amarra aquí donde o tú me sirves a mí, con el evangelio, a mí, o si no, no sirves. Y utilizan el evangelio para excusarse, lo utilizan como escudo, y un escudo mal hecho. De todos modos se los dejo como para que analicemos y lo pensemos. Para todos ustedes, gracias, bendiciones, gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por analizar. Y recuerda algo, las partes emotivas son muy importantes. Nosotros casi somos un 90% emotivos, pero debemos de buscar esa intimidad con el Señor. Búscala, deja escuchar tantas cosas y trata de sentarte y trata de tener una intimidad con el Señor. Bendiciones a todos, gracias.